Nunca pensé que vivir sola en la vecindad fuera a ser tan inquietante. Cuando llegué, la gente del barrio me miraba con desconfianza, pero yo solo quería un lugar donde estar tranquila. Lo que no sabía era que bajo esta tierra, bajo estas paredes, se escondía un secreto demasiado oscuro para cualquiera. Al principio solo eran rumores. Viejos cuentos de la capilla que antes estuvo aquí, donde un sacerdote llamado Kukulkan fue asesinado de la forma más cruel. Le arrancaron la cabeza mientras escuchaba una confesión. Me dijeron que su espíritu no pudo descansar, porque su confesión quedó incompleta, y que vagaba buscando terminarla, usando las cabezas que encontraba. Reí de esos cuentos. Hasta que esa noche, dormía con un ojo abierto, porque aquí en la vecindad nunca sabes qué esperar. Fue cerca de las 3 de la mañana cuando lo escuché. Un tañido grave, como el eco de una campana antigua. Me levanté y corrí la cortina. En el patio, entre la neblina, vi una figura alta y delgada, vestida con sotana negra. Pero no tenía cabeza. Sus manos sostenían un rosario de cuentas negras que se movían solas, haciendo un tac-tac inquietante. Tocó la puerta de don Ramón. 3 golpes secos. La puerta se abrió, y él entró sin más. A la mañana siguiente, don Ramón apareció cambiado. Sombrero hasta las cejas, marcas moradas en el cuello. Pasaron 2 noches desde lo de don Ramón. La vecindad estaba en silencio, pero yo no podía dormir. Sentía como si alguien me observara desde la oscuridad. El aire estaba frío, más frío que nunca. De repente, escuché un golpe en la puerta del departamento del señor Barriga y Ñoño. Era el mismo tañido, pero esta vez más rápido, más urgente. Me asomé por la ventana justo a tiempo para ver a Kukulkan entrar al cuarto del niño. Las sombras se movían con él, como si la neblina lo siguiera como una capa. Un grito desgarrador llenó el aire. Corrí al patio, pero no llegué a tiempo. Ñoño yacía en su cama, sin vida, con la cabeza torcida en un ángulo imposible. Kukulkan, en su inmenso hábito negro, sostenía la cabeza del niño. Sus ojos aún abiertos parecían llorar, y el sacerdote murmuraba palabras extrañas, como un conjuro. De repente, lanzó la cabeza contra la pared. El cráneo se abrió con un ruido húmedo y la sangre manchó las cortinas. Esa misma noche, me despertó un ruido sordo en la casa de doña Florinda. Me acerqué silenciosamente y vi cómo estaba parada, inmóvil, frente a la estufa, con la mirada perdida. Detrás de ella, Kukulkan apareció, acercándose con sus manos frías y huesudas. Sin mediar palabra, cerró sus dedos alrededor del cuello de doña Florinda y con un movimiento rápido, le torció el cuello. Por un instante, vi cómo el sacerdote sin cabeza se colocaba la cabeza de doña Florinda. En ese instante, su rostro parecía casi humano, con una sonrisa macabra. Después, lanzó la cabeza al fregadero, donde la sangre comenzó a brotar, mezclándose con el agua. Kiko intentó huir cuando escuchó las campanas, pero Kukulkan era más rápido que él. Lo alcanzó en el pasillo y con un movimiento casi imperceptible, le agarró el cabello y le arrancó la cabeza. Se la puso con una risa distorsionada, que era una mezcla entre él y el niño. Después, lanzó la cabeza hacia mi puerta, donde rodó hasta mis pies, toda llena de sangre, con los ojos parpadeando lentamente. Desde mi ventana vi al profesor, sentado en su sillón, leyendo tranquilamente un libro. Era tarde, el reloj marcaba casi las 2 de la madrugada. De repente, la puerta del departamento se abrió sola, como si fuera un espectro. Kukulkan entró, silencioso, sin cabeza. El profesor se levantó, sorprendido, intentando preguntar. ¿Quién? Pero nunca terminó la frase. Kukulkan puso ambas manos sobre su cabeza y con un movimiento brusco, la giró hasta escuchar un crujido seco y espantoso. Sostuvo la cabeza del profesor frente a mí, con los ojos abiertos, vidriosos, y la dejó caer al suelo. Rebotó 2 veces en el piso y quedó inmóvil en un charco oscuro que comenzó a extenderse lentamente. El patio empezó a llenarse de niebla, y uno a uno, los vecinos comenzaron a salir de sus casas, como si fueran marionetas.
Estaban inmóviles, con la cabeza baja, incapaces de hablar o moverse. El aire se volvió pesado, saturado de un olor metálico, a sangre fresca y muerte. En el centro, Kukulkan apareció sosteniendo su propia cabeza. La piel estaba tirante, los ojos abiertos y fijos en mí. El silencio se rompió con un tañido profundo que resonó en toda la vecindad. Sabía que eso significaba que la confesión incompleta estaba a punto de terminar. La niebla se había espesado tanto que apenas veía mis propias manos. Los vecinos estaban alineados en círculo, rígidos, con la cabeza gacha y los cuerpos como muertos en vida. En el centro, Kukulkan sostenía su propia cabeza con una mano, como un trofeo macabro. Sus ojos brillaban con un fulgor siniestro y la boca se movía, pero no salía sonido, solo un eco fantasmal. De pronto, el silencio se rompió con el sonido de las campanas. Eran un tañido profundo y rítmico, que hacía vibrar la tierra bajo mis pies. Uno por uno, los vecinos comenzaron a doblar el cuello de manera imposible, como si fuerzas invisibles los obligaran. Las cabezas se soltaron lentamente, flotando hacia Kukulkan, quien se las colocaba y comenzaba a murmurar en un latín antinatural, mientras el horror crecía en mi pecho. Cada vez que terminaba, arrancaba la cabeza y la lanzaba con violencia contra el suelo. La sangre brotaba en torrentes, tiñendo el agua de la fuente de rojo oscuro, que comenzó a burbujear como si hirviera. Don Ramón gritó mi nombre con una voz desgarrada, mientras su cuello se partía con un crujido seco que retumbó en mis oídos. El chavo intentó correr, pero la neblina lo envolvió y lo empujó violentamente hacia el centro del círculo. Su cabeza salió disparada como una piedra de honda, golpeando la fuente con un chapoteo espeluznante. Cuando llegó a mí, el frío era insoportable. Sentí sus manos heladas en mi cuello. Me giró lentamente la cabeza, como si examinara una obra de arte rota. Pero no la arrancó. Susurró al oído con voz grave y ronca. No es tu momento, Cleotilde. Guarda mi confesión. Y con un último movimiento, desapareció en la neblina, dejando tras de sí un silencio mortal y el olor punzante de la sangre fresca. Sigo aquí, en la vecindad. Sobreviví a aquella noche, pero la herida en mi alma es tan profunda como el vacío que dejó en el patio. A veces, cuando la oscuridad cae y el viento sopla con fuerza, escucho el sonido de las cuentas de un rosario moviéndose. Un tac, 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 que me recuerda que Kukulkan sigue esperando, acechando, buscando terminar su confesión. Y sé que cuando regrese, no tendré tanta suerte.